En este mes de febrero vamos a estar trayendo mensajes de desafío, mis queridos hermanos. Porque queremos comenzar el año recordando y renovando algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro compromiso como hijos de Dios y en especial con nuestra misión como cristianos. Y el tema en esta mañana es renovemos nuestra pasión. Pasión es aquello que nos mueve. Se escucha mucho en estos tiempos, ¿verdad? Hablar de pasión y de ser apasionados por lo que hacemos. Sin pasión nuestras actividades se ven afectadas. Necesitamos de pasión en todo lo que hacemos. Aquellos que han estudiado una carrera y tuvieron que llegar a escribir una tesis, le habrán dicho, tienen que encontrar un tema que les guste verdaderamente, que les apasione, porque si no, no van a terminar, porque es un trabajo muy arduo y sin pasión, sin algo que verdaderamente te mueva, es muy difícil hacerlo. Incluso en el matrimonio hoy en día se habla de renovar la pasión conforme van pasando los años. Es necesario eso. Porque cuando se vuelve rutinaria nuestra vida, parece que perdemos esa fuerza que teníamos al inicio y la necesitamos para seguir adelante. Ahora, si nos preguntamos, como cristianos, como iglesia, ¿cuál es o cuál debe ser esa pasión que nos mueve? Renovemos nuestra pasión es el título del mensaje en esta mañana. Y podemos tener en claro algo, hermanos, que es nuestro llamado, nuestra misión. Hemos sido llamados a ser testigos de nuestro Dios, testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra misión es ir y hacer discípulos de todas las naciones, ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra y hacer discípulos de todo el mundo. Pero sin pasión, todo esto se verá afectado. Debemos pedir a Dios que nos renueve esa pasión por nuestra misión. Y si vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo hablaba de aquello que le apasionaba a él. Y lo que le apasionaba le llevaba a cumplir su llamado y su misión de una manera continua y segura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En otra versión dice, el amor de Cristo nos controla. Y una vez el pastor norteamericano Tim vino a predicar aquí. Me acuerdo de su ilustración con respecto a esta palabra constriñe. Y él decía, nosotros, ¿verdad? Porque es una persona bastante corpulenta, ¿verdad? Nosotros, dice, los corpulentos, podemos entender de qué se trata esta palabra, porque se puede relacionar cuando el cinto ya se está por romper, dice, el pantalón está ahí pidiendo socorro. Eso nos constriñe, dice. Eso es lo que al apóstol Pablo le movía. ¿Qué cosa? Él miraba, dice, el amor de Cristo. Y un poco más adelante, en 2 Corintios 5, 19, él describe un poco más esto que él estaba diciendo. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La gracia y la misericordia de Dios llegaron a un pico en la revelación del Hijo de Dios. Y fue por amor que Dios envió a su Hijo. Y esta misma gracia y misericordia la vemos también en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a escuchar una historia del Antiguo Testamento. Pero tenemos que entender, hermanos, la pasión que hemos de encontrar tiene que ver con el amor de Cristo por aquellos que están perdidos. Y como iglesia queremos decir que nosotros tenemos una pasión por ver vidas reconciliadas con Dios.
Porque este es el ministerio que el Señor nos ha encomendado, la palabra de la reconciliación, el amor de Cristo por aquellos que aún no le conocen, el amor de Cristo por aquellos que están perdidos y en necesidad. Ese mismo amor tiene que ser nuestro amor. Esa debe ser nuestra pasión. Porque sabemos que tenemos un llamado y sabemos que tenemos una misión. Ambas cosas podemos hacerlo simplemente porque es nuestro deber, nuestra tarea. Pero con pasión, esa tarea va a tener una característica diferente. Y hoy vamos a ver la historia de un profeta muy particular en el Antiguo Testamento, que es el profeta Jonás. Jonás fue un profeta que, si bien no perdió su pasión, la colocó en un lugar equivocado. En su ejemplo encontraremos 4 maneras de renovar nuestra pasión. Así que vamos a ir rápidamente al Antiguo Testamento, al libro de Jonás. Y hoy vamos a estar leyendo todo este libro, así que les invito a que podamos prestar atención a la lectura. Y la primera forma de renovar la pasión en nosotros es abrazar nuestro llamado. Abrazar nuestro llamado. Y vamos a ir a Jonás capítulo 1. Sé que muchos aquí conocerán esta historia, algunos no, quizás. Es una historia muy interesante y dice así la palabra del Señor. Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué contradicción esta, ¿verdad? Un profeta del Señor queriendo huir de él. Y sigue la historia diciendo: y los marineros tuvieron miedo. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, ¿y qué hizo? Se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Esto es casi como algunas madres ahí para levantarle a su hijo para ir a la escuela o venir a la escuela dominical. Me viene a la memoria esto, ¿eh? ¿Qué tienes, dormilón? Es hora. Levántate, otra vez, levántate. El Señor ya le había dicho a Jonás: levántate. Ahora el patrón le dice: levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Reconoció que era por su causa que esta maldad había venido sobre este barco. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
eran buenos, no querían tirarle al pobre Jonás. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cada uno de nosotros tenemos una particularidad de la cual no podemos librarnos fácilmente. ¿Verdad que es así? Está el que sabe hacer asado y aunque un día esté cansado, va a haber una reunión. No, el hermano Carlito hace el asado, sabemos eso. No podemos cambiar. No podés huir de tu llamado, hermano Carlito, ¿verdad? Donde te vas seguro te piden eso. Cuando yo era chico, mi mamá, no sé si está mi mamá, está por ahí. Ella me había enseñado a recitar, porque antes, ahora poco se hace eso, ¿verdad? Pero ella recitaba y a mí me hacía recitar de chiquitito, ¿verdad? Y en la clase ya sabían, ¿verdad? Presentación de curso, ahí Federico va a recitar, ¿verdad? Y hay veces que yo no quería hacer, pero bueno. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por lo menos ahí eso me enseñó a leer la Biblia en voz alta por lo menos. Pero no me podía librar de eso. Probablemente vos tenés ahí algún talento, algo que te dicen, no, cuando está fulano, vos haces el asado, vos sos el que haces tal cosa, vos sos el encargado de lavar los cubiertos. Siempre no se dice más eso, ya está. Cada uno de nosotros tenemos alguna particularidad que nos describe y todo el mundo ya sabe y no podemos librarnos de eso. El cristiano tiene un llamado: ser testigo de su Señor, dar testimonio de su Señor. Y el cristiano no puede librarse, si queremos usar esa palabra, de este llamado. Cada uno en su área y con sus dones. Pero somos llamados a ser testigos de Jesús. Jonás como profeta tenía este mismo llamado. Él debía dar testimonio a un pueblo pagano que Dios lo había mirado y estaba a punto de destruirlos. Nínive era en aquel entonces una gran ciudad, una de las ciudades más importantes del imperio asirio. La tarea de Jonás era relativamente fácil. Tenía que ir y dar el mensaje que Dios le había dado a él. Pero él intentó huir. ¿Qué aprendemos de esto? Nuestro llamado no es algo de lo que podamos huir. Aunque lo intentemos. Es interesante ver lo que hizo Jonás. Se fue y pagó un pasaje. Tenía que ir a Nínive, al este. Él se fue para Tarsis, cerca de España, lo más lejano que podía estar, al otro lado. Pero no pudo huir de su llamado. Aunque lo intentemos, este llamado siempre nos alcanza. Y no sé si prestaron atención a lo siguiente. Jonás estaba huyendo. Y no es que él estaba nomás en el barco hablando con la gente. No, él se fue al fondo a dormir. Quería librarse lo más que podía de ese llamado del Señor. Y era necio lo que había pensado. ¿Cómo iba a escapar de Dios? Imposible. Pero fíjense qué sucedió. ¿Qué pasó con esta gente en el barco? ¿Qué nos dice el texto? Temieron a Jehová y ofrecieron sacrificios a él. Aunque él estaba, entre comillas, huyendo de su llamado, aún así el Señor usó su vida para testimonio de esta gente. Yo he conocido a varios hermanos que reconocieron esto. A veces sin darse cuenta, hasta en el lecho de enfermedad, ellos están dando testimonio del Señor. A veces hasta queriendo escapar de su llamado, ellos están dando testimonio de su Señor. A veces hasta buscando estar lo más escondido posible, algo sucede. Y tu vida va a dar testimonio de tu Señor. A veces un testimonio que probablemente vas a decir, bueno, no fue el mejor testimonio, pero no vas a poder esconder que como hijo de Dios el Señor va a exponer lo que sos
Y ese testimonio va a salir. Jonás quiso dormir como si fuera que nada iba a pasar. La gente en el barco ya temió y alabó al Señor porque Jonás no podía esconder su llamado. Así que haremos bien en simplemente abrazar este llamado con gozo para renovar la pasión en nosotros. No podemos huir, podemos intentar huir, pero nuestro llamado como hijos de Dios, como cristianos, va a venir a nosotros. Tarde o temprano, el Señor va a decir, yo para eso te llamé, vas a dar testimonio de mi nombre. Ya sea porque van a tener que echarte al mar, o en mejores términos quizás, pero ese testimonio lo vas a tener que dar. No podemos huir, así que más bien abracemos este llamado nuestro, que es dar testimonio de nuestro Señor. Una segunda forma de renovar nuestra pasión es humillar nuestro corazón. Y vamos al capítulo 2 de Jonás. Dice así la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Alguien llamó a este pasaje la oración bajo agua. La oración bajo agua. Jonás estaba en el vientre de un pez. No sabemos qué tipo de pez. Podemos decir el pez que el Señor creó para este propósito. Pero la oración bajo agua de Jonás fue una oración en donde él humilló su corazón. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Jonás? Reconoció que Dios es Dios y que él es simplemente un servidor, un siervo suyo. Es muy interesante que no vemos lo que normalmente podríamos llamar arrepentimiento en Jonás. No sé si se dan cuenta. No es que él dijo, yo pequé, Señor. Yo hice mal, Señor. Yo te desobedecí. Así también muchos hoy podrían decir, pero Señor, yo no hice muchas cosas malas. Si yo me comparo con otros, tengo una vida relativamente bien en lo moral. Jonás no reconoció, yo hice mal, yo pequé contra ti, yo desobedecí tu ley. Pero su oración sí fue de humillación, porque él reconoció que él quiso poner su agenda por encima de la agenda de Dios. Y él quiso hacer su voluntad en lugar de hacer la voluntad de su Dios. Si queremos renovar nuestra pasión, tenemos que dejar de pensar quizás, pero yo hago esto, yo hago un poco de aquí, un poco allá, y más bien tener este corazón que dice, Señor, tu voluntad en mi vida. A donde quieras que vaya, yo iré. Lo que quieras que haga, yo haré. Tu voluntad en mi vida. Esto fue lo que pasó a Jonás en el vientre de ese pez, en esa oración bajo agua. Para renovar nuestra pasión debemos recordar que Dios es Dios y que nosotros somos sus siervos. Y vamos a un tercer punto. Para renovar nuestra pasión tenemos que obedecer nuestra misión. Vamos al capítulo 3 de Jonás. Dice así la palabra del Señor.
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Levántate y ve. Fue la misión que el Señor había dado a Jonás, y ahora Jonás recibe una segunda chance para obedecer. Interesante esto. Normalmente en la vida existen segundas oportunidades. En el área de deporte, ¿verdad?, los futbolistas suelen tener una segunda oportunidad. Hasta aquel que falló el penal, ¿verdad?, hasta aquel que se hizo expulsar, va a tener una segunda oportunidad. En política, aunque nadie lo crea, ¿verdad?, los candidatos parece que siempre tienen una segunda oportunidad, a veces tercera y cuarta, ¿verdad? En la vida encontramos estas situaciones. Y es algo muy llamativo que el Señor dio a Jonás una segunda oportunidad para cumplir su misión. ¿Cuál era su misión? Levántate, ve, y él tenía que declarar un mensaje sencillo. En 40 días esto se destruye. En 40 días el Señor va a traer juicio. Es interesante, Jonás no tuvo que discutir con la gente de Nínive. No es que él le tenía que hacer entrar en razón y decir: están mal, esto va a suceder, Dios es así, vamos a explicar de dónde. Nada, no tuvo que explicar nada, convencer con argumentos. Él simplemente fue y dio ese mensaje. Eso fue todo. Solo tuvo que decir exactamente lo que Dios le dijo, y el resultado fue extraordinario. Aquí vemos cómo funciona nuestra misión. La gracia que tenemos es que Dios nos haga partícipes de su obra, pero nuestra misión es clara: ir y dar el mensaje, proclamar el evangelio de salvación. Esta es nuestra parte. Tomemos pasos concretos de obediencia para ver el obrar de Dios, y esto va a renovar nuestra pasión. Tomemos pasos concretos de obediencia, ya sea acercarnos a aquellas personas que están a nuestro alrededor para pedirle: ¿en qué puedo orar por ti? Hasta entregar un folleto. Muchos dirían: no, eso no es suficiente. Pero a veces, si no damos ese pequeño paso de obediencia, probablemente no estemos tampoco dando el otro paso de obediencia, que sería proclamar con mayor detalle el mensaje del evangelio. Demos pasos concretos de obediencia. Y esto va a hacer que veamos el obrar de Dios y renovar la pasión en nosotros. Y vamos a ver un último punto, y con esto terminamos. Para renovar nuestra pasión tenemos que glorificar a nuestro Dios. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová. Y aquí entendemos qué le pasaba a este hombre.
¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y decía el Señor: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y hasta aquí leemos la palabra del Señor. En este último capítulo entendemos qué pasó con Jonás. No es que él tenía miedo, no es que él desconocía su llamado. Él no tenía problema de ir a hablar con quien sea, era un profeta de Jehová. Lo que él no aceptaba era el carácter de Dios. Y en otras palabras, no quería que sus enemigos se salven. Eran sus enemigos. Este era un pueblo enemigo del pueblo de Israel, que había tomado el reino del norte. Jonás aborrecía a esta gente. ¿Y por qué no se quiso ir? Porque él sabía que su Dios era un Dios misericordioso. Y él sabía que su Dios iba a perdonar. Y él sabía que si aquellos que escuchaban el mensaje se convertían de sus caminos, Dios lo iba a perdonar. Yo sabía que vos eras así, Dios. Por eso me escapé, le dijo. Por eso yo me fui. Qué interesante. Y en este capítulo vemos la gran misericordia de Dios. Jonás no terminó alabando a Dios. Terminó triste después de cumplir su misión, porque él no glorificó a Dios tal como él era, un Dios de gracia y de misericordia. Voy a contar una anécdota mía para que sepan cómo es su pastor malcriado. Un día era verano, calor, y cuando hace calor yo acostumbro a desayunar café ahí con leche fría, porque ahora cuando, creo que este verano está un poco mejor, pero en los veranos más calurosos que tenemos, uno se levanta ya y hace calor, ¿verdad? Y no aguanto calentar quizá y tomar. Yo sé que muchos hermanos no importa que haga 40 grados, va a tomar caliente su comida, ¿verdad? Pero a mí me gusta la leche fría y bien fría, no solamente esa que está ahí natural. Y normalmente dejo eso en la heladera como para que al despertar tenés leche fría. Y me acuerdo muy bien, teníamos clase con los jóvenes y estábamos estudiando los profetas menores, Jonás. Esa mañana me tocaba enseñar y aprender junto con los jóvenes acerca del profeta Jonás. Y me levanto y no había leche fría. Y me enojé un poco, para que sepan cómo es su pastor de malcriado. Me enojé y me plagueé hasta con mi señora, ¿verdad? ¿Por qué no había leche fría? Y después vine acá y leí este pasaje. Y es como que escuchaba la voz del Señor diciendo: ¿te molestás porque no había leche fría en tu heladera?
Y yo dije en mi corazón, si me enojo hasta la muerte, dije, Señor. Es interesante que la palabra del Señor haya dejado este detalle tan peculiar, porque así somos. ¿Qué es una leche fría? El Señor le estaba diciendo a Jonás, ¿qué es una calabacera? Y mi querido hermano, mi querida hermana, cada vez que te enojes y te plagues por algún detalle, alguna macanada, escucha de parte del Señor, no tendré piedad yo de tu barrio. No tendré piedad yo de tu ciudad. No tendré piedad yo de tu nación, en donde hay miles que no pueden diferenciar su mano derecha de la izquierda. Cada vez que nos enojemos por esos detalles tan absurdos, y verdad que nos enojamos por detalles absurdos, recordemos que la pasión de Dios es ver vidas reconciliándose con Él. Cada vez que nosotros demostremos tanta pasión por aquello que nos enoja y aunque sea tan absurdo ese detalle, recordemos, si hemos de renovar nuestra pasión, tenemos que apasionarnos por lo que Dios se apasiona. Vidas reconciliadas con Él. Decía el apóstol Pablo, es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. El libro de Jonás es probablemente uno de los pocos libros en la Biblia que termina así, termina ahí. Terminó el libro de esa manera, como si nos dijera, ahora les toca a ustedes ver qué actitud van a tomar. Si han de abrazar su llamado, humillar su corazón, tomar pasos concretos de obediencia en cumplir la misión y por sobre todo, si van a glorificar a Dios por lo que Él hace. Si hemos de renovar nuestra pasión, hermanos, tenemos que celebrar lo que Dios hace en las vidas de aquellas personas. No es un cambio de religión, no es ni siquiera la transformación de la conducta. La palabra dice que aquel que viene a Cristo pasa de muerte a vida. Y nosotros nos enojamos por una leche fría a veces. Y hay gente que está en la oscuridad y en la muerte. Conocer a Cristo es pasar de muerte a vida. Y el Señor hace eso en nuestro medio. Glorifiquémosle a Él por su obra. Abracemos nuestro llamado. Humillemos nuestro corazón. Y humillar nuestro corazón quiere decir, Señor, yo soy tu siervo. Yo sé que tengo mi agenda, tengo mis preocupaciones, mis planes, pero yo soy tu siervo, Señor. Heme aquí. Dar pasos concretos de obediencia. Obedezcamos nuestra misión, pasos concretos. Jonás solamente tuvo que entregar el mensaje. Nosotros solamente tenemos que entregar el mensaje y esperar para glorificar a Dios por su obrar. Terminamos con esto, hermanos. Renovemos nuestra pasión. Es para esto que el Señor nos llamó. A veces nos enfocamos en aquello que nos molesta, en aquellas personas que nos molestan, en aquello que nos molesta de nosotros mismos, en que no tenemos esto o aquello. Recordemos esa calabacera y recordemos lo que el Señor le dijo al profeta Jonás. Tanta pasión demostrás para enojarte por algo tan pequeño. ¿Acaso yo no voy a tener piedad de aquellas personas que no saben ni distinguir su mano derecha de la izquierda, que están perdidas? Y a vos te envié a dar ese mensaje de salvación. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, es interesante, Señor, cómo es que podemos, a pesar del tiempo que ha pasado, reconocer en nosotros, Señor, quizás la misma debilidad que tuvo este siervo tuyo a quien usaste tan grande, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestra pasión a veces la colocamos en cualquier otra cosa menos
en aquello que verdaderamente debe apasionarnos, ver vidas reconciliándose contigo, Señor, pasar de muerte a vida. Ayúdanos, Señor, a abrazar nuestro llamado, a humillar nuestro corazón, a obedecer nuestra misión y a glorificarte por quien eres tú, eres el Dios de gracia y de misericordia. Renueva en nosotros esta pasión, Señor, que hagamos esas primeras obras, que te amemos a ti con ese amor, Señor, genuino, que nos lleve a amar, Señor, también al prójimo y a amar a aquellos que están en la oscuridad, porque sabemos y entendemos que tú eres un Dios de gracia y misericordia. Renueva en tu iglesia, Señor, esta pasión. Queremos ver vidas reconciliándose contigo, Señor, por medio del ministerio nuestro. Ayúdanos, Señor, a enfocar nuestra pasión, no en los detalles, sino en lo más importante. Y te alabamos, Señor, porque tu misericordia nos alcanzó y nos alcanza a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y uno podría decir, qué suerte, yo soy pobre, yo no me considero rico. Y el considerarse rico no necesariamente tiene que ver con los bienes tangibles que tenemos, sino con el corazón. Vos tener un corazón que dice, yo no necesito de Jesús, yo no necesito de Dios. Tengo todo. Y Jesús te dice, deja todo y seguime y vas a tener tesoros en los cielos.